dirigentes sindicales de las 3 centrales de trabajadores, dirigentes sociales, barriales, expresiones de los movimientos populares, referentes universitarios, fomentistas, empresarios, de la cultura y de la comunicación. Rodean a Fernanda también representantes de la Mesa de Educación del Frente de Todos, del Espacio de Salud del mismo, referentes de los partidos políticos que conforman el Frente de Todos, referentes de las variadas y distintas agrupaciones de nuestro frente, de nuestro espacio, donde siguen floreciendo 1000 flores. Compañeras y compañeros que están presentes en esta sala de Zoom, así, sencillamente, viéndonos, aunque sea a la distancia, vamos a hacer nuestro aporte a esta reflexión política y a esta celebración conjunta del Día del Trabajo. Para comenzar, los invito a todos a que veamos un brevísimo video que nos trae al presente imágenes y palabras que queremos todos en nuestro corazón. Adelante. Y así, como este 1 de mayo glorioso, mi general, quisiéramos venir muchos años y dentro de muchos siglos que vengan las futuras generaciones para decirte hoy, en el bronce de su vida o en la vida de su bronce, que estamos presentes, mi general, con usted. Yo soy parte de una generación política que el 25 de mayo del 2013 se sintió convocada a ser parte y protagonista de la política. Y esa generación política tiene una enorme responsabilidad. Creo que tiene la responsabilidad de la humildad y la responsabilidad de la empatía. La responsabilidad de recrear una práctica política en donde no nos olvidemos nunca de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que no nos olvidemos nunca que con método y con ternura vamos a poder construir un nuevo tiempo. A todos los argentinos, a los industriales, a los productores, a trabajar todos juntos, a los estudiantes, a los investigadores, a que lo más importante es la pasión por la Argentina, a tener la grandeza y la pluralidad. Y esto lo demuestra lo que está pasando ahora, que ningún sector se salva por sí solo. Esta era la Argentina donde el ascenso y la vida de la gente transcurría en el trabajo y en la producción. Puede parecer retórico, pero no es retórico, es absolutamente pragmático. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Puede parecer retórico, pero no es retórico, es absolutamente pragmático. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Estoy harto de vivir en esta Argentina de pocos, donde unos pocos ganan especulando y el resto, los que invierten en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas, los que dan trabajo a los argentinos que trabajan, los argentinos que deambulan buscando un trabajo, de ellos no se ocupa nadie. Nos vamos a ocupar nosotros. Nos vamos a ocupar nosotros.
expresión de los movimientos populares que, bueno, justamente en su lucha, en su trabajo, hoy nos aporta su reflexión en el Día del Trabajo. Te escuchamos, Tata. Un segundito. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos y todas y feliz día, trabajadores y trabajadoras. Comienzo haciendo una enumeración. Decker, 70 trabajadores de la UOM, Citroën, 2.700 trabajadores de SMATA, Alpargatas, 1.428 trabajadores de textiles, Molinos de Río de la Plata, 500 trabajadores molineros. Estos son datos de Telam, que recolectó Gonzalo Chávez, del paro del 27 de abril de 1979, que llegó a 1 millón de trabajadores según lo que él pudo recolectar. Por un lado, recordar la larga noche de la dictadura. Por otro lado, hacer memoria del rol del movimiento obrero organizado en esa larga noche y a lo largo de toda la historia. Como le ocurre muchas veces a la economía popular, se invisibiliza estas luchas. Y por ahí cuesta encontrar en la historia, si no buscamos desde la mirada de trabajadores y trabajadoras, a Saúl Ubaldini en los 80, o la gesta de la Carpa Blanca, o la Marcha Federal en los 90. Y otro dato, también consecuencia de lo anterior, digamos, si hay una consecuencia nefasta de la dictadura, fue que se rompió la solidaridad de clase, y en un encuentro como este estamos tratando de reconstruirla. De que si avanzamos, avanzamos todos y todas juntos. Segundo punto, segunda línea, 3 conceptos. El gremio. Nosotros, con un conjunto de organizaciones, compañeras y compañeros, estamos formalizando este 1 de mayo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Así como en 2011 lanzamos la CETEP en el Teatro Verdi. 1 de mayo, el Teatro Verdi, lugares emblemáticos del conjunto del movimiento obrero. Por lo que representa, digo, la UTEP es nuestra forma de organización gremial, nuestra forma de institucionalizar. Siempre los poderosos, y esto no lo digo yo, lo ha dicho gente muy comprometida e inteligente, quieren que empecemos de cero. Institucionalizar, dirimir nuestros conflictos de manera interna, sintetizar nuestros pareceres, es una forma de avanzar y de organizarnos. Eso es la UTEP y eso es un gremio. Segundo concepto, los movimientos populares. Sí, provenimos de organizaciones sociales que tienen sus antecedentes por ahí más recientes en Cutralcó o en el 2001, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo le hemos sumado, por un lado, programa político, que sintetizamos en tierra, techo y trabajo, y por otro lado, situarnos desde abajo, situarnos desde la periferia. Imaginen a cualquier persona que sufre, no es raro imaginar en esta pandemia a cualquier persona que sufre. Pero luego imaginen esa persona que sufre, que es pobre, que vive en la Herradura o que vive en el Colmenar atrás de Batán. Es mucho más difícil y desde ese lugar lo hacemos desde los movimientos populares. Tercer concepto, la economía popular. Quienes inventan el trabajo, que no tienen patrón, que están descartados por el sistema, por un sistema global financiero, digamos, no es un fenómeno local o argentino, sino que hay un sistema global financiero que descarta trabajadores y trabajadoras, y la gente no se queda en la casa, la gente sale a buscar trabajo, siempre al borde de la subsistencia, tareas inclusive que muchas veces no se reconocen como trabajo, y creo que si algo también nos deja la pandemia es el cambio en el paradigma del trabajo de cuidado, de las que cuidan, sobre todo de las mujeres. Hoy son más de 1/3 de la población económicamente activa y es muy difícil que obtengan sin lucha y organización justicia social. Tercero, también otro recuerdo, ahí digo para dar cuenta también de los debates que internamente tenemos a veces. Mauricio Silva, un cura barrendero detenido desaparecido el 14 de junio, estamos preparando ahora memoria de él, el 14 de junio de 1977. Un cura hermanito de Foucault, como la hermana Marta acá de Mar del Plata. ¿Y por qué digo que nos interpela? Porque él era un trabajador municipal que por su vocación pastoral se
iba con los últimos, y hoy no sé si los últimos son el barrendero. Hoy el último de la fila es el cartonero, el recuperador urbano, el que no se le reconoce ningún derecho, y entre nosotros mismos, a veces discutíamos si es uno de la economía popular o no, lo que sí da cuenta de una situación, de un cambio en el mundo, en la estructura económica, los 70 y el siglo XXI, ya siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, y también de la estructura del trabajo. Por último, la UTEP, los sectores de los movimientos populares, son necesarios. Inclusive Francisco en Santa Cruz de la Sierra en 2015 nos dice que somos imprescindibles. Puede ser cierto. Lo que sí es cierto que tenemos nuestra vocación de participar con el conjunto de trabajadoras y trabajadores organizados, con el movimiento de trabajadores, con el movimiento obrero organizado, caminar juntos. Si hay un cambio, una transformación positiva, va a ser con el conjunto de trabajadoras y trabajadores. Para nosotros hay dos tareas ineludibles. La primera es reconocernos en la dignidad del trabajo, cada uno hacia adentro y hacia afuera. Esto que estamos haciendo, que el conjunto del movimiento obrero organizado, las tres centrales obreras, reconozcan también a los movimientos populares, a las formas organizativas que se van dando de manera gremial. Vuelvo a agradecer, si no lo hice al principio, vuelvo a agradecer a este encuentro en el marco de una política del Frente de Todos, con Fernanda y con los tres secretarios generales, con Gachi, con Miguel y con Diego. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tata. Sí, todos aplaudimos y te saludamos. Gracias por tus reflexiones, por tu aporte. Hay saludos ya en el chat del YouTube, del canal de Fernanda Raberta, que también están haciéndonos llegar. Y bueno, en la continuidad entonces de este encuentro por la producción y el trabajo, vamos a escuchar la palabra ahora de un compañero trabajador de la salud, secretario general de la CTA Autónoma, el compañero Diego Lencina. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad es que es un placer poder estar compartiendo este día con todas ustedes, no solamente por esta sala del Zoom, sino también por aquellos compañeros y compañeras que nos están viendo a través del canal de YouTube. Se conmemora una de las fechas más universales de nuestro calendario, me parece. Hoy, 1 de mayo, la clase trabajadora conmemora y recuerda a los mártires de Chicago, quienes dieron su vida reclamando mejoras condiciones laborales. También festejamos todos los logros alcanzados durante nuestra historia. Logros que fueron fruto de la organización y la lucha de un pueblo que entendió que un país, una sociedad, crece solo si su pueblo es feliz. Un pueblo que dio grandes batallas contra quienes, en nombre del capital, quisieron arrebatarnos nuestros derechos y sueños. Y también, en medio de esta pandemia, honramos a quienes estuvieron al frente de la trinchera, que son los y los trabajadores esenciales. Sobre todo, a las y los trabajadores que estuvieron y están bancando la olla en cada una de nuestra ciudad que sufre necesidades, que se desempeñan en los comercios, garantizaron el abastecimiento de nuestras familias. Las y los trabajadores de la educación se reinventaron y sufrieron la modalidad del teletrabajo, pero que con vocación estuvieron presentes para continuar y darle continuidad pedagógica a nuestros hijos y nuestras hijas. Por sobre todo, a mis compañeras y compañeros de la salud. Trabajadores que desde el inicio de la pandemia no descansaron un minuto, arriesgándolo todo, inclusive la vida misma. A ellas y ellos, todo nuestro más sentido homenaje. Hoy está demostrado que la clase trabajadora es el motor de la economía. Existen múltiples experiencias de empresas sin patrones y sin dueños. Pero la pandemia desnudó una realidad que querían ocultar. No hay posibilidad concreta de existencia de una empresa o de una fábrica sin trabajadores. Hoy
También quedó demostrado la importancia de un Estado presente. Durante el gobierno neoliberal quisieron destruir ese Estado presente. Eligieron lugares claves para ese desguace: trabajo, salud, ciencia y tecnología, energía, entre otros. Les quitaron el rango ministerial, la seguridad social, quisieron privatizarla nuevamente. Llevaron adelante políticas donde nos decían que era más importante un pedazo de tierra plantando soja, los trabajadores que laburaban en ella, donde la salud de una vaca era más importante que la salud de las personas. Eso quedó derrotado electoralmente cuando comprendimos que nos teníamos que juntar, no solo para ganarle en las urnas al neoliberalismo, sino para reconstruir nuestra patria. Esa reconstrucción tiene como pilares necesarios el trabajo, la producción y la soberanía, para avanzar en un país que nos contenga y nos dé cobija. Nosotros, militantes, estamos acá presentes y muchos más, tenemos un gran desafío por delante. Ni más ni menos ese modelo de país y de provincia que estamos reconstruyendo, poder llevarlo adelante en nuestra ciudad. Es necesario poder gobernar nuestra ciudad, para que cada marplatense y batanense no tenga que estar dependiendo de políticas públicas nacionales y provinciales, ante la ausencia de un municipio y de un intendente. Ausencia que se vio reflejada en materia sanitaria, alimentaria, productiva, entre otras cosas. Para lograr alcanzar ese desafío, debemos seguir profundizando los marcos de unidad. Marcos de unidad que lo venimos sosteniendo, denunciando lo que está mal en nuestra ciudad. Pero también tenemos que avanzar y trabajar para desarrollar equipos necesarios para revertir esos males locales. Estoy convencido que más temprano que tarde vamos a poder poner de pie y reconstruir nuestra Mar del Plata y Batán para el bien de toda la clase trabajadora. Y para finalizar, hay una frase de nuestra compañera Evita que decía: no hay grandeza en la patria a base del dolor, sino es a base de la felicidad del pueblo trabajador. Fuerza, compañeras, fuerzas, compañeros, a seguir comprometiéndonos, a seguir militando por una patria y por sobre todo una ciudad para todas y todos. Feliz día, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Diego, gracias. Lo mismo que a Tata, gracias por respetar el tiempo. Tus reflexiones realmente muy ricas, muy profundas, Diego. Y entonces, en la continuidad de este encuentro por la producción El Trabajo, Reconstrucción Argentina, General Pueyrredón, vamos a escuchar la palabra de la compañera secretaria general de la de la CTA de los Trabajadores Regional Marisierra, la compañera Graciela Gachi Ramundo. Gracias, Daniel. Bueno, feliz día, compañeras y compañeros. Como decían anteriormente, tenemos mucho para recordar, mucha historia para valorar, en donde la organización de las trabajadoras y los trabajadores pudo lograr las conquistas que hemos tenido y que tenemos como pueblo trabajador. Sin ellas, el neoliberalismo hubiera arrasado con todo. Cabe aclarar que nosotros hace más de un año iniciamos un proceso político, un periodo político en la que todas las argentinas y argentinos teníamos muchas expectativas puestas en recuperar el trabajo, la producción y la vida digna. Pero llegó en medio de todas esas esperanzas y expectativas enseguida una pandemia que azotó al mundo y también, por supuesto, a nuestro país. Encontrando un país con uno de los más bajos PBI, un sistema de salud desgastado, destruido, un país endeudado ilegítimo, y nos encontró a un pueblo que supimos y fuimos capaces de encontrar la unidad para vencer al neoliberalismo y estar hoy en el poder.
Desde el poder fáctico lo vemos todos los días, lo que es La Nación, el Clarín y demás, no hacen más que desmoralizar. Todo lo que quieren es confundir, todo está mal, bardear lo que es el proceso de vacunación, la campaña de vacunación excelente que está realizando y con tanto esfuerzo el gobierno nacional y provincial. Nos encontramos con un país donde rápidamente el gobierno nacional que todos construimos supo dar respuestas con el IFE, con el aumento de la asignación universal. Se pensaba el IFE para 4 o 5 millones y terminó siendo para 9 millones o más, las ATP. Hubo muchas ayudas del gobierno para poder paliar esta situación que recibió y que encima de ella se complicó con esta pandemia que acabo de decir. Sin embargo, mientras el gobierno hacía esto y el pueblo trabajador tratábamos de cuidarnos, de vacunarnos, de hacer todo lo que debemos hacer solidariamente, hubo una oposición que no hizo más que tratar de destruir todas estas acciones y tratar de embarrar la cancha. Primero que íbamos a liberar a todos los presos, después que no se iba a pagar la deuda, después que la vacuna que no había virus, después la vacuna mataba, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguimos adelante. Y yo en este momento quiero también referirme, cuando dije un gobierno, me refería al gobierno de Mar del Plata. El gobierno de Mar del Plata hizo la plancha notablemente. Y no solamente hizo la plancha, sino que esa organización que se pudo construir, que se construyó a través de los comités barriales de emergencia, que dieron respuesta y organización a miles de compañeras y compañeros que ni siquiera, como dice Hugo Yasky, ni siquiera pueden ser explotados porque no tienen trabajo, están fuera de todo el sistema. Los comités barriales de emergencia hicieron esto y el intendente fue capaz de reducirles la cantidad de alimentos frescos que le daba en medio de una pandemia. Subejecutó el presupuesto en salud, en desarrollo social, en educación, en trabajo. Digamos, todas cuestiones que son inentendibles a la luz de lo que estamos viviendo en el pueblo de Mar del Plata, una de las capitales de la desocupación. Sin embargo, yo quiero rescatar en este día algo y estoy muy feliz de que estemos acá todos después de tanto tiempo y con la presencia de Fernanda, que la vemos mucho, pero la vemos por la tele, la vemos por las acciones que está haciendo desde su función, desde su trabajo, que lo ocupa con el compromiso de siempre, con ese compromiso en el que deja la vida en eso. Pero todos la queremos escuchar a ella y la verdad que es muy lindo encontrarnos en el día del trabajo a pesar de que estemos así en Zoom y sin el asadito que decían hoy al comienzo entre telones que estábamos hablando. Pero lo importante de esto es que no tenemos que olvidarnos y no tenemos que dejar que el neoliberalismo destruya la unidad que supimos conseguir, porque eso es lo que quieren. Y nosotros, más allá de los claros oscuros en los que podemos llegar a transitar, tanto el movimiento obrero como este Frente de Todos, tenemos que defenderlo para volver a ganar, porque tenemos que volver a ganar en la nación y en la provincia, porque tenemos el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está dando respuesta rápidamente a todas las problemáticas, y si no puede dar respuesta a muchas de ellas es porque tiene un congreso que está en mayoría de la oposición, que no quiere construir nada, solamente quiere demostrar y quiere embarrar la cancha y demostrar que el gobierno nacional o provincial se equivoca. Y a ese juego es el que juega Montenegro, siempre señalando lo que no hace provincia o nación. Por eso no hay efectores de salud, no tenemos testeos. Acuérdense lo que pasó con laboratorios,
donde hacían los testeos al principio. Es decir, un montón de cuestiones que los que vivimos acá, que todos los que estamos en este Zoom conocemos muy bien. Y a esto tenemos que darle batalla, así como lo hicimos con el pliego de transporte y como lo tenemos que seguir haciendo, porque el transporte para las y los trabajadores es salario diferido y es la posibilidad de acceder a la salud, al trabajo, a la alimentación, etc. Y aun cuando todos estamos perdiendo, están los mismos de siempre que quieren seguir ganando más y más y más. Los que no quieren pagar el impuesto a las grandes fortunas, los que desde la COPAL suben los precios injustamente y sin ninguna necesidad, día a día, el precio de los alimentos, dejando a miles y miles de argentinas y argentinos luchando. Y me parece que hoy más que nunca, y en el Día del Trabajador, reivindico y quiero dejar como esta idea principal, que es el de la unidad, más allá de todas las diferencias. Como dijo Hugo Yasky hace poco, retomar la idea del Congreso de la ANUC, que es la unidad, construir una central única, por tener mucha más fuerza de la que tenemos, con la fuerza y con la esperanza y con el orgullo de que fuimos parte de esa resistencia en esos 4 años de neoliberalismo, que nunca fuimos a la Casa de Olivo y que siempre estuvimos en la calle cuando había que estar. Con esa fuerza, con esa fortaleza y con la defensa de la clase trabajadora, que es a la que pertenecemos y a la que representamos, tenemos que seguir construyendo unidad. En Mar del Plata creo que somos un ejemplo de ello, pero siempre hay que seguir adelante con la unidad de las trabajadoras, los trabajadores, sean en la condición que estén, y también reforzar desde todos los ángulos la unidad del frente de todos, más allá de los claros oscuros, repito, y más allá de las apetencias personales, poner la política por sobre los intereses personales, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gachi, gracias Gachi, CTA de los trabajadores, muchas gracias por tu aporte, por tu reflexión. Les recuerdo a los responsables de prensa y de comunicación de cada uno de las agrupaciones, de los sectores, etcétera, las líneas comunicacionales, los hashtags que nos propuso nuestro compañero Chueco hace poco, recién, en el chat del WhatsApp del Frente de Todos, para que asumamos esas líneas comunicacionales en esta tarde, durante este acto y después. Bueno, seguidamente en este encuentro por la producción y el trabajo, vamos a escuchar las palabras de un trabajador bancario, secretario general de la CGT regional Mar del Plata, Batán, el compañero Miguel Guglielmotti. Bueno, gracias Daniel. Buenas tardes compañeros y compañeras. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora para todos los que están aquí en el Zoom y los que nos siguen por el canal de YouTube. Saludar a los compañeros del panel, a las centrales hermanas que se han expresado con mucha claridad. Y Fernanda Roberta, la verdad que un enorme placer poder verte y posteriormente escucharte. A un año de tu gestión frente al ANSES, felicitarte por la brillante tarea que estás desarrollando y esa maravillosa impronta que le has dado al organismo con la fuerza del mar, que indudablemente está internalizada en tu persona. Así que, con esta breve introducción, empezar a meternos en el tema que nos ocupa. Y a nosotros como Central de Trabajadores nos gustaría que surja desde nuestro espacio político, bajo la conducción de Fernanda, un homenaje a todas y todos los trabajadores y de manera muy especial, sin ánimo de hacer diferencias entre los esenciales, a los trabajadores de la salud, el personal sanitario en su conjunto,
en su totalidad, que ha estado en la más compleja primera línea de fuego en esta pandemia, y hacerlo extensivo también a los trabajadores docentes por la complejidad de su actividad y los tironeos que los imponen aquellos que buscan que a la Argentina no le vaya bien en la salida de esta pandemia. Y referenciándonos en el Día del Trabajador, indefectiblemente derivamos en la temática del trabajo. El trabajo tiene una importancia central en la vida de la gente. El trabajo incide en la distribución del ingreso y por lo tanto replica en los índices de pobreza. No cabe ninguna duda que la salida de esta difícil coyuntura mundial pasa por la generación de empleo genuino. Nos vamos a poner de pie, sin ningún lugar a dudas, a través del trabajo. El trabajo es sinónimo de inclusión social y a partir de la inclusión se genera estabilidad política y económica. El trabajo define cómo se produce la riqueza y las organizaciones gremiales tienen que incidir fuertemente en la distribución de esa riqueza. El trabajo es un ordenador social, claramente, esto se ha expresado en muchas oportunidades, pero también requiere del acompañamiento de políticas públicas que lo dinamicen. En primer lugar, la movilización productiva con apoyo crediticio y fiscal. En segundo lugar, sería muy importante plantear una verdadera reforma tributaria que favorezca la producción. Y todas estas políticas públicas de orden nacional tienen que indefectiblemente contener el aporte de los y las trabajadoras. En un segundo término, nos gustaría referirnos a la institucionalización de la representación de los trabajadores a través de sus sindicatos. Recuperar en toda su dimensión la palabra participación. La presencia sindical en esta coyuntura pandémica en los lugares de trabajo es la que garantiza que estos sitios, a través de los protocolos sanitarios, se transformen en lugares seguros, entre otras cosas, ¿no? Y la fortaleza del movimiento obrero en su conjunto, a través de su resistencia, es la que imposibilitó la consolidación de la derecha en los procesos neoliberales en la República Argentina. Claramente, el movimiento obrero y las expresiones de unidad que hemos logrado construir en la ciudad de Mar del Plata han imposibilitado que el neoliberalismo se consolide en la República Argentina. Y esto es una cuestión muy importante. Imagínense el atravesamiento de esta pandemia con un gobierno neoliberal. Y también con respecto a la representación gremial, hoy nuestras organizaciones se encuentran fortalecidas fundamentalmente por la irrupción de dos fenómenos potenciadores del movimiento sindical. El movimiento de mujeres sindicalistas y los compañeros de la economía popular. Me parece que estas dos referencias son fundamentales con respecto a la potenciación del movimiento obrero. ¿Y en qué sentido? La incorporación de la UTEP en el esquema de la CGT, y como lo referenciaba el Tata en sus palabras, parece fundamental en la construcción sindical argentina. Esta cuestión de la representación de los trabajadores formales e informales tiende fuertemente al fortalecimiento del movimiento obrero. Un movimiento obrero que, como lo decía con respecto a la irrupción del movimiento de mujeres, también se ve fuertemente fortalecido e enriquecido por las políticas que las compañeras vienen desempeñando en ese sentido. Y introduciéndonos ya en la parte más local, nuestra fuerza política que nos contiene a todos, y esto es muy importante porque aquí estamos 3 centrales de trabajadores, movimientos populares, tiene la obligación política de poner al trabajo como eje central de su propuesta. Resulta fundamental recuperar esta cuestión del trabajo
para la propuesta política de la ciudad del partido de General Pueyrredón. ¿Y qué es el mundo del trabajo hoy en el partido de General Pueyrredón? Con un 35% de informalidad, con 130.000 marplatenses y batanenses que sufren problemas de trabajo, por desocupación, por informalidad laboral. Por eso vemos como fundamental generar ese eje central de nuestra propuesta política, de nuestro espacio político en la cuestión del trabajo. ¿Y qué herramientas diseñamos para cambiar esta realidad? Y aquí hay que destacar fuertemente algo que las centrales de trabajadores veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es la instrumentación del Consejo Económico y Social, como uno de los efectores para poder diseñar políticas públicas a mediano y largo plazo que apunten fundamentalmente a rediseñar nuestra matriz productiva. Todos sabemos las dificultades laborales que tenemos en el partido de General Pueyrredón. Hace más de una década que venimos encabezando los índices de desocupación, de desempleo y de informalidad laboral en la República Argentina, y nos parece que esto tiene que ser una cuestión central. Y por último, dejar planteada una apelación, ¿no? Tenemos que volver a calentar motores, que a pesar de estar atravesando una pandemia, tenemos que solidificar aún más la unidad del movimiento obrero, como lo venimos construyendo, y de nuestro espacio político, como una clave, no solo para profundizar el proyecto nacional y popular, sino también para que con propuestas inteligentes nos posibiliten ganar las próximas elecciones legislativas en las ciudades de Mar del Plata y Batán. Tengamos presente siempre que hoy priorizar la salud es defender el trabajo y generar los mayores volúmenes de unidad, tanto del movimiento obrero como que nos contiene a todos, como de nuestro espacio político, nos va a posibilitar generar una propuesta que llegue a la gente y que tienda a modificar la realidad que hoy nos agobia tanto. Así que, bueno, por parte de CGT, el agradecimiento por participar de este panel y fuerza, compañeros, que, insisto, la salida es a través del trabajo, de la construcción de políticas públicas, así que muchísimas gracias. Muy bien, Miguel, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT Regional Mar del Plata. Muy clarito tu mensaje, te lo agradecemos a vos y a los compañeros y a las compañeras. Bueno, creo que de algún modo este momento lo estamos esperando todos ansiosamente, justamente en el Día del Trabajo, el 1 de mayo, un año que nuestra compañera asumió en la dirección ejecutiva del ANSES, a la distancia, es cierto, a la distancia, pero con el corazón muy cercano, muy cercano. En este encuentro de amigos, de amigas, de compañeras, de compañeros, comprometidos todos por la misma lucha, por una patria libre, justa, soberana, queriéndonos abrazar y unidos en el sentimiento, pero también en el sueño colectivo. Te escuchamos, querida compañera Fernanda Raberta. Bueno, gracias, Daniel. Feliz día, compañeros y compañeras. Rescatar la sintonía fina que tenemos cuando hablamos, lo escuchaba al Tata, a Diego, a Gachi, a Miguel, y decía, qué loco que todos pensamos y decimos lo mismo, ¿no? Y también que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Qué loco que hayamos podido en la ciudad de Mar del Plata construir un espacio que nos permita generar estos encuentros más allá de la distancia. Entiendo que estamos todos y todas bien cerca porque seguimos construyendo todos los días representatividad en nuestros compañeros y compañeras. Por eso digo, qué bueno
que es sentirme representada en las palabras de los compañeros que hablaron y de la compañera Gachi, porque hace seguir sintiéndose así, ¿no? Tan cerca, aún en la vorágine de la diaria, en la tarea, en la ocupación de la gestión. Sin embargo, si había que pensar para decir algo en este 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, lo que dijeron los compañeros antes podría haberlo dicho yo tranquilamente en cualquiera de esos órdenes. Así que gracias, compañeros y compañeras, por estar y por ser parte de este encuentro. Gracias por sostener el trabajo con dignidad, porque la verdad es que tanto los compañeros de los trabajadores de la economía informal como los compañeros trabajadores asalariados, como la militancia, como cada uno de nosotros y de nosotras que veo que estamos compartiendo este Zoom, estamos viviendo este tiempo histórico con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad, pero sobre todo asumiendo el enorme desafío que nos depara la historia, atravesando una crisis que a mí me gusta decir, en los argentinos y argentinas y todos los que estamos acá podíamos dar cuenta de experiencias de sobrevivir a crisis institucionales, a crisis políticas, a crisis económicas. Sin embargo, poder sobrellevar una crisis sanitaria de esta envergadura lo estamos haciendo solo porque en Mar del Plata, y lo puedo contar orgullosamente en cualquier lugar, pero nuestra fuerza política ha sido capaz de organizar no solo la vacunación, no solo el acceso a los bienes básicos para nuestros compañeros más empobrecidos de nuestros barrios y de nuestros barrios populares, sino también la dinámica diaria en conversación con la política, aquella que se ocupa en los lugares institucionales, de darle voz a los que no tienen voz, de poner en palabras lo que está ocurriendo, nuestros compañeros concejales, nuestros compañeros funcionarios en cada lugar, esta unidad en el sentido en el que hablamos, en la subjetividad que construimos, en la manera en que nosotros entendemos la transformación y la política, es realmente algo que me hace sentir muy orgullosa. Y como decía Daniel, hoy es 1 de mayo, comparto con ustedes la felicidad de atravesar este 1 de mayo en el marco de que nos gobierne Alberto, que nos gobierne Cristina, que nos gobierne este equipo, este gabinete dentro del campo nacional y popular, un gobierno que nos permite entender que el trabajo es eso que nos ordena, eso que nos dignifica y eso que seguramente es la enorme responsabilidad y la contradicción principal a la que debemos abocar cada día desde el lugar que nos toca, cada uno en la función y a cada una en la función pública para poder reconstruir la Argentina. Es ahí, es creando trabajo que los gobiernos populares generan la satisfacción del pueblo argentino en su conjunto y la superación de los derechos de equidad y de igualdad de las grandes mayorías. Entonces, estar compartiendo este día para mí es una enorme alegría. Quería por ahí contarles que me parecía importante rescatar, digamos, un análisis bien sencillo que todos ustedes ven a diario, que me parece que hay que poder poner en palabras desde nuestro lugar en Mar del Plata, en General Pueyrredón, en Batán, que tiene que ver con que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar la Argentina, asumimos después de haber reflexionado junto con nuestros compañeros y compañeras trabajadores, incluso con nuestros compañeros y compañeras en cada barrio, en cada fábrica, en cada universidad, en cada lugar, en cada facultad, en cada lugar a donde fuimos a explicar por qué era necesario un gobierno popular que garantizara trabajo, para que así la Argentina creciera y volviera a tener en el horizonte de las familias argentinas un horizonte de felicidad. Y cuando nos encontramos todos los que estamos acá, charlando con cada uno de nuestros vecinos y explicándoles por qué era necesario este gobierno, lo hicimos con la absoluta convicción de que el gobierno iba a ser, a partir del 10 de diciembre del 2019, un ejercicio diario de generar trabajo y un ejercicio diario de generar políticas de ampliación de derechos. Y ustedes saben que es así, porque de hecho el presidente de la Nación arrancó hablando de empezar por los últimos para llegar a todos, y saben que es así porque ven a diario cada una de las decisiones de gobierno. Sin embargo, no estaba en la agenda política de nuestro gobierno atravesar una pandemia. Y entonces ahí las dos actitudes. La actitud de nuestro gobierno, una actitud de sentirnos interpelados por lo que pasa en la realidad de cada familia argentina, por lo que le pasa a los más chicos,
a los nenes y las nenas de la Argentina que en este momento están viviendo una situación absolutamente distinta en su cotidianidad. No se nos escapa que los chicos y las chicas de la Argentina tienen o bien que cursar e ir a la escuela por alguno de estos elementos virtuales, o ir a la escuela menos días de lo que corresponde, o estar tratando de recuperar eso que no aprendieron cuando tenían que aprender, pero no pudieron asistir virtualmente o presencialmente a la escuela. No se nos escapa que esos nenes y esas nenas seguramente quieran ver a sus abuelos y no pudieron. Tampoco se nos escapa que los pibes y las pibas de la Argentina, que los jóvenes, que las jóvenes, les faltó durante todo este tiempo sus ámbitos de socialización, les faltó ese abrazo, ese beso, ese espacio para compartir con jóvenes y jóvenes de la Argentina y de su edad, de la ciudad de Mar del Plata y de su edad en cada uno de los lugares como habitualmente lo hicieron para crecer, para encontrarse en los demás y construir sus propias historias, ¿no? Para forjar esa identidad como se hace en la juventud, sabiendo su vida. Tampoco se nos escapa que los trabajadores con la población jóvenes y jóvenes de la Argentina y de su edad, de la ciudad de Mar del Plata, aquellos que tenían trabajo, fue muy complicado, o bien asistir porque eran trabajadores esenciales, y entonces asistir a su trabajo era poner en riesgo y contagiar a alguien en su casa, algún ser querido, algún familiar. Tampoco se nos escapa que un montón de trabajadores y trabajadoras sin trabajo esperaban para este tiempo de nuestro gobierno ya haber resuelto su situación personal. Tampoco se nos escapa lo que le pasa a los adultos mayores, ¿no? Esa gente grande que obviamente con mayor restricción han tenido que soportar su vida diaria. Podía ser una amenaza. Eso nos pasó en este tiempo de la pandemia. Las vidas atravesadas por una emergencia decidió no dejar a nadie solo, ni sola. Decidió que el Estado se pusiera en función de la complejidad de este tiempo histórico, que se pusiera en función de necesidades más personales, más testimoniales de cada familia argentina, en el cuerpo de ese ciudadano, de esa ciudadana, de ese argentino, de esa argentina, para poder atravesar este tiempo. Y ponerse en el lugar del otro con empatía es generar las herramientas que los argentinos necesitamos en este contexto. Y saben además que nuestro gobierno es el gobierno y es el lugar de la política en donde pudimos también decir que lamentamos profundamente y que acompañamos y que abrazamos en el dolor a la cantidad, en este caso de marplatenses, de compañeros y compañeras que están en este Zoom que perdieron un ser querido por la pandemia. Esto fue sensiblemente el lugar que decidió ocupar nuestro gobierno en la pandemia, reconocer que ni siquiera hemos podido despedir a nuestros seres queridos porque ni siquiera podíamos tener el espacio para encontrarnos con nuestros familiares, para decirle adiós a un familiar. Esto es lo que nuestro gobierno asumió desde el momento cero. Claro, cuando digo lo hizo con herramientas concretas, lo digo desde el lugar que además ocupo en ANSES, ¿no? Digo, no se les escapa a ustedes y no voy a hacer acá un informe de gestión, pero ustedes saben, hemos abrazado a casi 30 millones de argentinos y argentinas. Habitualmente, antes de la pandemia, llegábamos a 17 millones de argentinos y argentinas. En la pandemia llegamos a 30 millones de argentinos y argentinas. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos podido, como gobierno, no solo con la sensibilidad que nos caracteriza, ponernos en el lugar de los argentinos y argentinas, sino también hemos podido generar las herramientas, las políticas públicas, los ingresos, el presupuesto necesario para justamente poder hacer que no solo sea un abrazo desde lo espiritual, sino que además sean condiciones materiales más equitativas, más justas para atravesar esta pandemia. Esta fue la decisión de nuestro gobierno, la decisión política. Sin embargo, puedo decir claramente, y todos ustedes van a coincidir, cuál fue la decisión de nuestra oposición, la decisión de ese sector de la política que durante 4 años gobernó y no solo que no pudo ser sensible con las necesidades de las grandes mayorías y del pueblo argentino, sino que además
fue un gobierno que sistemáticamente hizo que el retroceso fuera tan abismal en términos de derecho y de accesos a bienes de consumo y accesos a bienes que nos permitan desarrollarnos de otra manera, que la verdad es que hasta sorprende la actitud de la oposición en este contexto. Y yo digo, y me gusta decir que tuvieron una actitud no solo desvergonzada en relación a lo que hicieron sus 4 años de gobierno, sino además muy desamorada. Porque a mí me gusta decir que si todo este tiempo pudimos, el gobierno, pero sobre todo el pueblo argentino, fue mantener la esperanza, fue mantener que la pandemia se iba a terminar, fue mantener que si nos cuidábamos podíamos cuidar a los demás, fue mantener que podíamos superar una crisis de estas características si estábamos juntos y juntas, fue mantener el espíritu solidario, como fue en Mar del Plata, ejemplo, creo yo, en el país, de que nadie se salva solo y que cada uno tiene un rol para poder superar este tiempo de crisis humanitaria mundial. Este tiempo necesita de la esperanza. Sin embargo, la oposición lo único que se dedicó es a generar desesperación. ¿Y qué quiere decir desesperar? Perder la esperanza, dejar de esperar. Pero como el pueblo es sabio, como los argentinos y las argentinas sabemos de sobrevivir, de atravesar crisis, ya pudimos contar con la llegada de justamente la dosis número 10 millones de vacunas, para no solo decir que la esperanza es algo que anida en nuestros corazones para poder volver a reconstruir la Argentina, sino además para poder decir objetivamente hay 10 millones de personas en la Argentina que ya van a estar inmunizadas y seguiremos buscando las vacunas que necesitamos para que estemos todos inmunizados y para poder volver a trabajar, para poder volver a estudiar, para poder volver a vivir, para poder volver a abrazarnos. Si algo creo que extraño de nuestra vida prepandémica es el abrazo y es el sentirnos piel con piel, en abrazos que transmiten además la convicción de sentirnos cerca, la convicción de ser iguales en el desafío, en el norte, en el proyecto de futuro. Es ese abrazo lo que podemos recuperar también construyendo la inmunización que necesitamos y que los compañeros en Mar del Plata están garantizando en cada centro de vacunación. Por eso, frente a la actitud de provocar la desesperación en el pueblo argentino de la oposición, nosotros, compañeros y compañeras en Mar del Plata, en Batán, en General Pueyrredón, todos los días cultivemos la esperanza, porque no solo estamos generando herramientas para poder atravesar este tiempo en materias de cuidado de salud, herramientas, digo, hospitales nuevos, los hospitales modulares, digo, los bonos a los trabajadores de salud para que puedan estar un poquito más aliviados, digo, todo lo que se construye, el cuidado en materia de ingresos para las familias que no tienen ingreso estable, digo, todo lo que fuimos construyendo para poder atravesar este tiempo está de un lado. La sensibilidad, las estrategias de superación y de sobrevivir, el amor, la esperanza. Del otro lado está siempre lo mismo, la oscuridad, el odio, el resentimiento y además la caradurez de querer decir cómo se gobierna en la Argentina cuando como sin pandemia nos llevaron a donde nos llevaron y de donde nos tuvimos que hacer cargo a partir del 10 de diciembre. Entonces, lo que quiero transmitirles en este Día del Trabajador y la Trabajadora, en este encuentro que hacemos desde Mar del Plata, es que todos los días de nuestra vida, 24/7, me gusta decir, todos los días estamos construyendo que ese motor que genera la esperanza, con acciones y decisiones materiales que garantizan la diaria, que garantizan el estar cerca de los argentinos y argentinas que más necesitan, el estar cerca de los trabajadores y trabajadoras, cuando decimos estuvimos ahí para los trabajadores que no tienen trabajo registrado y por lo tanto no tienen un ingreso mensualizado, los trabajadores de la economía informal, los desocupados. También estuvimos ahí con los trabajadores y trabajadoras asalariados, porque también pudimos instrumentar políticas de cuidado al sector privado, bancando la mitad del salario a casi 3 millones de personas en la Argentina, trabajadoras y trabajadoras con el ATP. Quiero decir que no solo es esperanza porque sabemos que vamos a salir de esto, porque nuestra historia ofrece ejemplos y testimonios de salir de los peores lugares y de la oscuridad más profunda, sino que además lo hacemos todos los días tomando decisiones para poder estar bien cerca, para poder estar reparando
el enorme lugar de injusticia en el que nos pone la pandemia, en donde la desigualdad se impone más fuerte que nunca. Pero créanme que en esta discusión de esperanza versus desesperación y desesperanza, créanme que entiendo que la ganamos por goleada, porque la enorme cantidad de argentinos y argentinas están seguros y seguras que vamos a salir de esta, porque tenemos un gobierno que entiende que hay que salir de esto con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucho amor por nuestro pueblo y por las grandes mayorías. Y créanme que cada vez que quieren instalar la desesperación y la desesperanza, y lo hacen tratando de confrontar con que si nuestro gobierno eligió entre el cuidado de la vida o el cuidado del trabajo, nosotros y nosotras tenemos que decir que no sean caraduras, que durante 4 años perdimos sistemáticamente puestos de trabajo, producto de un modelo económico que lo único que generó es empeorar condiciones cada día, que aquellos trabajadores que pudieron seguir teniendo salario les alcanzó para cada vez menos y muchos trabajadores perdieron su laburo con ese modelo económico y social que impuso el neoliberalismo del gobierno anterior y que nosotros vinimos a reparar, que nosotros vinimos a construir otro modelo económico de crecimiento, con inclusión social, con el lugar del trabajo como el gran vertebrador de la vida social en la Argentina, de la vida económica en la Argentina, de la vida de nuestra patria. Eso que vinimos a hacer, lo vamos a hacer, compañeros, porque cuando nosotros cuidamos la vida, también cuidamos la vida del trabajador. Cuando nosotros cuidamos la vida y hacemos acciones en materia de salud, lo hacemos pensando en qué necesitamos a nuestros trabajadores y trabajadoras con salud para poner en marcha la Argentina y recuperar la Argentina, pero también necesitamos, y todos los días trabajamos para eso, para que la Argentina definitivamente se ponga de pie, definitivamente se ponga en marcha y podamos ampliar ese mercado formal de trabajo para tantos miles y miles de trabajadores que están esperando poder tener su laburo, poder tener su salario digno, poder tener la estabilidad, poder tener la garantía de que van a mirar a los ojos a sus hijos y van a ver en sus hijos eso que ellos no pudieron tener cuando eran chicos. Esa sensación, esa certeza de que nuestro proyecto político, de que nuestro gobierno, además de cuidar la vida, cuida el trabajo y garantiza con un modelo económico que los hijos del pueblo puedan, incluso lo que el pueblo no se animó a soñar, eso es lo que todos los días nos devela y eso es lo que hacemos cada día desde el gobierno para poder atravesar esta enorme crisis sanitaria, de la que vamos a salir mejores, de lo que vamos a salir más enteros, pero sobre todas las cosas, de la que vamos a salir con esa actitud no negadora, esa actitud responsable de saber que en el camino de esta pandemia perdimos seres queridos, en el camino de esta pandemia perdimos ilusiones, perdimos tiempo, perdimos meses, pero que todo eso lo vamos a recuperar porque tenemos la certeza de que solamente un gobierno nacional y popular puede garantizar y poner al trabajo como el lugar principal de cada una de las acciones de gobierno, porque gobernar es crear trabajo y para eso vinimos. La verdad es que estoy re contenta de estar acá compartiendo este primer año de gestión de ANSES. Si quieren después les pongo el informe de gestión, o el Chueco lo tiene en el grupo de nuestra fuerza política para que lo tengan todos. Hemos hecho mucho, ustedes saben que soy una trabajadora, incluso que fui trabajadora del organismo hace algunos años en la UDAI del Puerto, así que estoy orgullosa de ser trabajadora de ANSES y además directora ejecutiva para poder estar tomando decisiones para acompañar a los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Nuestro organismo es la metáfora de todo lo que acabo de decir. Es la metáfora de que si crece la Argentina, crece la recaudación, crece el trabajo, crecen los aportes y contribuciones, por lo tanto crecen los saberes de los jubilados, por lo tanto crecen las asignaciones familiares, por lo tanto crecen las asignaciones universales. Nuestro organismo es metáfora del círculo virtuoso de la economía, que es exactamente esa certeza de que es solo con trabajo que se conquistan los mejores deseos de las grandes mayorías, que es con trabajo, que es con producción, que es con una economía que se pone en marcha, como vamos a definitivamente construir la felicidad de cada uno de los marplatenses y batanenses. Así que este año
con esta esperanza en el corazón, con esta fuerza, con esta mística, con esta onda que le pusimos a la pandemia, con los CEP, con cada uno de los compañeros y compañeras que pusieron el cuerpo para acercarse a cada uno de los marplatenses del lugar que nos tocó. Todos y todas fuimos protagonistas en este tiempo de atravesar una pandemia que seguramente durante algunos años le contemos a nuestros nietos, en mi caso, a algunos de ustedes, a sus hijos, lo que tuvimos que vivir en este tiempo y no nos van a creer, van a pensar que es una película de ciencia ficción. Sin embargo, les vamos a decir, esto pasó y nuestra mamá, nuestro papá y cada uno de ustedes en cada uno de sus lugares les van a poder mirar a sus pibes a los ojos, algunos de nosotros a nuestros nietos, algunos a nuestros bisnietos, para decirles estuvimos a la altura de este tiempo histórico y además en el medio de la pandemia tuvimos que atravesar una elección de medio término que nos permitió consolidar un triunfo que en el 2023 nos va a permitir poner a nuestra ciudad en sintonía con este modelo económico del que hablo, que es el crecimiento a partir del trabajo y la producción, con inclusión social para que nadie se quede afuera y para que el crecimiento económico, pero el crecimiento en todos los sentidos pueda ser compartido por la totalidad del pueblo argentino y no que quede en algunos poquitos. Esa disputa por el crecimiento y para dónde va a ir el crecimiento es lo que cada día vamos confirmando, vamos ganando esa discusión y vamos haciendo posible para llegar a ese 2023 donde también nuestra ciudad sea parte de ese modelo económico de crecimiento e inclusión social, con el trabajo y la producción en el centro de la escena, por lo tanto con todos y cada uno de ustedes haciendo historia. Gracias compañeros y compañeras, una alegría, feliz día a todos y a todas, y vamos por cuidar los trabajos de los que tenemos trabajo y por ampliar el mercado de trabajo para aquellos que se tengan que incorporar y por cuidar a cada uno de nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la economía informal para que a nadie le falte el pan en la mesa, para que a nadie le falten aquello que necesitan para justamente ver en sus hijos la realización de sus sueños. Gracias compañeros y compañeras. Gracias a todas, a todos. De esta manera damos por finalizado el encuentro por la producción y el trabajo. Hasta la victoria, compañeros y compañeras. Chao, Fer, y a todos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Abrazos. Chao, abrazo, feliz día. Abrazo, Fer, y a todas y a todos. Abrazo. Abrazo a todos.